Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Sabemos que la presencia del Señor está acá en medio nuestro, ¿verdad? Vamos a una palabra de oración. No sé quienes saben, pero el pastor de Iglesia Eclesía, Pastor Carlos Peñalosa, pasó a la presencia del Señor. Y pues vamos en oración, ¿verdad? La palabra dice que lloremos con los que lloran, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos hable también. ¿Tiene usted el Señor esta mañana? Vamos a orar. Hermano, no sé si el micrófono va a estar funcionando o podemos cambiarlo. Amén. Cerremos nuestros ojos, mis amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre esta mañana. Estamos aquí con tu pueblo, Señor, pidiéndote que nos hables, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, que hables a nuestros corazones conforme a tu misericordia en gloria, Señor. Te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, susurrándonos al oído, dándonos las instrucciones. Toma tú el control total, ya que es por ti que lo hacemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Rey, hermano. De la misma manera saludamos a todos los que están conectados con nosotros, a nuestro pastor en Guatemala que está visitando a su madre, también lo bendecimos. Usted bendice a nuestro pastor, amén. A nuestra hermana Flori, a nuestro hermano Valdemar, a la distancia un abrazo, y sabemos que esa ida es de bendición, amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra, hermano. Quiero hablarle esta mañana de un tema que ha venido a mi corazón, que le he titulado Más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. ¿Puede repetir usted conmigo? Más allá de nuestras fuerzas. Yo no sé si en algún momento de su vida, hermano, no sé si en el pasado, quizás ahora en este momento actual, usted se ha sentido que tal vez ya no hay más fuerzas para continuar. Quizás se ha sentido agotado en algún momento de tal vez ya no poder seguir. Y no estoy hablando, hermano, de alguien de que quizás esté en desobediencia o desordenado en su vida, sino que estamos hablando de usted está haciendo lo posible, está buscando, está tratando de hacerlo, pero simplemente pareciera que ya no hay fuerzas para continuar. Y por eso quiero hablarte esta mañana de que nosotros podemos ir más allá de nuestras fuerzas. Y para ello, hermano, quisiera que me acompañe y abra sus Biblias mientras cambio de micrófono. Eso solo para probar que estamos en vivo, hermano. Amén, gloria a Dios. Acompáñeme, 2 Corintios 1:8, lo puede ver ahí proyectado, hermano. Dice la palabra, aquí está hablando el apóstol Pablo de la siguiente manera. Dice 2 Corintios 1:8, porque no queremos que ignoréis, hermanos. Es muy importante para el apóstol Pablo por lo que está diciendo, de que usted y yo escuchemos el testimonio que está a punto de decir acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados, probados sobremanera, una manera muy fuerte, incluso más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de vida o de salir con vida. En el versículo 9 sigue diciendo: de hecho, de entre nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Habían perdido toda esperanza, más allá de sus fuerzas. Pero él encontró de que al salir de esta situación era porque había un propósito, y ese propósito era a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita incluso a los muertos. Entonces el propósito de esta situación que ellos habían pasado era para demostrar que nuestras fuerzas no son suficientes muchas veces, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor, en Dios, que es el que nos va a llevar más allá de nuestras fuerzas. En el 10 dice: el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y ahora dice: en quien hemos puesto nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza está sobre Él, de que Él aún nos ha de librar. Entonces, cuando yo veía esto, hermano, de que está el apóstol Pablo en esa situación que va más allá de sus fuerzas, ya no tiene las fuerzas para seguir,
Pero vemos que salió victorioso de esa prueba porque hubieron unas fuerzas más poderosas, las fuerzas de aquel en quien confiaba, de nuestro Dios, para poderlo sacar victorioso. Entonces, cuando veía esto, me topé con este otro versículo que me llamó la atención. Proverbios 24:10 dice lo siguiente: si desmayas en el día de la dificultad, déjeme ponerlo así, si cuiteas, diría alguien, ¿verdad? Si te echas para atrás, más coloquialmente, si tiras la toalla, si renuncias en medio de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Entonces aquí tengo que ver, hermano, qué es lo que este versículo está diciendo, porque usualmente cuando uno desmaya es porque ya no tiene fuerza, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fuerza es la que se va a limitar adentro nuestro si nos acobardamos en medio de la tribulación y la prueba? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el versículo es de que nosotros podemos seguir más allá aún de lo que nuestras fuerzas nos pueden ayudar. Déjeme ponérselo de esta manera. En el mundo del deporte, hermano, los atletas deben de prepararse muy bien físicamente, deben de ejercitarse, deben de hacer muchas cosas para poder dar un rendimiento en aquel deporte en el que se dedican. Pero uno de los entrenamientos que deben de trabajar es en el de la mente, porque si ellos tienen un físico bien, pero tienen una mente muy débil, de nada les sirve. Entonces tienen que ellos entrenarse mentalmente para que cuando venga ese momento de que su cuerpo ya no dé, sus fuerzas ya no den, entonces venga algo que a ellos le llaman el segundo aire o el segundo suspiro. ¿Ha escuchado usted ese término? Que los deportistas a veces es que estoy en mi segundo aire, porque su cuerpo ya no está respondiendo, ya no tiene la fuerza, pero como tiene la fuerza mental, entonces manda la orden al cuerpo para que esa fuerza que tiene todavía guardada en sus músculos pueda llevarlo más allá y concluir la carrera que tiene por delante. Espiritualmente es algo parecido, aunque nosotros no nos movemos con entrenamientos mentales ni nada de eso. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? No nos movemos de esa manera, pero sí hay un poder adentro nuestro que nos lleva más allá de aún de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo corroboramos lo que le estoy diciendo? Vea lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 empieza a decir lo siguiente: Él me ha dicho, hablando de Jesús, ¿verdad? Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder, el poder de Dios, las fuerzas de Dios se perfeccionan en mi debilidad, cuando yo ya no tengo fuerzas. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El 10, aquí está la clave en el 10. Mire, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no es por tus fuerzas, sino es la fuerza del poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Por eso, aunque tu mente te está diciendo ya no puedes, te vas a quedar rendido, vas a quedar tendido en el desierto, está la voz del Espíritu Santo susurrándote y diciendo: vas a llegar al fin, yo estoy contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y te tomaré de la mano y te llevaré a tierra firme. Tus fuerzas tus fuerzas están diciendo lo contrario. Pero el Espíritu Santo, el poder que está dentro de ti cuando aceptaste al Señor Jesucristo, te lleva más allá de tus fuerzas. Y esto no le conviene al enemigo que usted sepa, hermano, porque lo que él quiere es de que usted se concentre en sus fuerzas, porque sabe que sus fuerzas se van a acabar. Y cuando se acaban sus fuerzas, entonces usted dice: no, aquí ya no hay salida. Entonces el enemigo no le conviene saber de que nosotros tenemos un segundo aire, una fuerza que podemos ir más allá aún debilitados. Porque Salmos 33, hermano, dice de que no depende, la victoria del rey no depende de qué tan grande es su ejército, ni tampoco la victoria del valiente reposa en sus fuerzas, sino en aquel que espera la misericordia de Dios. Y Zacarías lo apuntala de mejor manera diciendo que no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu, hermano. No es, incluso en tu debilidad puedes ganar victorias. El mundo te enseña de otras cosas, porque el mundo te enseña
de que tú tienes que ser poderoso, tienes que ser valiente, tienes que ser etcétera y etcétera para poder ganar. Pero en el Señor muchas veces vamos a sentirnos debilitados, sin fuerzas, pero todavía puedes ganar victorias, porque no es con tus fuerzas, es con sus fuerzas, y te llevará más allá de tus fuerzas. Obviamente eso no es de que todo el tiempo vamos a sentirnos debilitados y agotados, pero sí van a venir momentos. Por eso el apóstol Pablo dijo lo que acabamos de leer, que cuando se sentía débil, entonces era fuerte, porque el poder de Dios moraba en él. ¿Va conmigo hasta ahí? Amén. Solo quiero refrescarle rapidito algo. Usted sabe esto, pero a veces se nos puede olvidar. Mire esto rápido, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Eso usted lo sabe, solo se lo puse acá para que usted refresque, hermano, de que cualquier cosa que usted esté pasando, usted tiene la capacidad de pasarlo. No, hermano, es que usted no sabe lo que estoy pasando, ¿verdad? No, hermano, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es de que si Dios permitió de que viniera lo que viniera a tu vida, es porque tú tienes la capacidad de pasarlo con las fuerzas de Él. Es un recordatorio, un pequeño recordatorio. Pero hay una situación de que el enemigo, hermano, usa varias estrategias. Y una de esas estrategias es de que quiere atacar al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, cuando nos sentimos sin fuerzas. Él puede atacar en todo tiempo y que el Señor lo reprenda, pero hay momentos cuando Él quiere atacar con mayor fuerza, y una de esas es cuando nos sentimos débiles. Le voy a poner un par de ejemplos. Dice la Biblia en 2 de Samuel 17:2. Absalón, el hijo del rey David, había hecho una rebelión en contra de su padre David. Y entonces lo que sucede es de que había un hombre llamado Ahitofel, que comparado en ese tiempo, hermano, era como consultar la palabra de Dios directamente. Ahitofel. Entonces él se cambia de bando. Ahora ya no le sirve a David, sino que se va con Absalón, su hijo, el hijo de David, para seguir con esa rebelión. O sea, consultar con él, hermano, era como consultar la palabra de Dios. Entonces él le da un consejo a Absalón para destruir a David. Y mire lo que le dice. 2 de Samuel 17:2. Caeré sobre él, sobre el rey David. ¿Cuándo dice? No dice cuando está bien poderoso y fuerte, porque él conocía a David. Él sabía que David era un hombre aguerrido, poderoso, fuerte, que incluso en el mismo capítulo lo comparan como una osa privada de sus criaturas. Un hombre poderoso. Entonces él sabía que la manera de atacarlo y acabarlo era cuando estuviera cansado y fatigado. Mire el consejo que le da a su hijo Absalón. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente. Mire este otro ejemplo. En Deuteronomio 25:18 dice la Biblia: como te salió al encuentro, está hablando de Amalek, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos, atacó al pueblo de Israel, a los agotados. Los atacó en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Esa estrategia que el enemigo utiliza es que cuando nos sentimos cansados, agobiados, es cuando viene con más ímpetu para querer acabar la obra de Dios. Pero ¿quién ha podido contra el poder de nuestro Dios? ¿Quién ha podido, hermano? Si él no ha perdido ninguna batalla, dice que de él es la batalla. Él dice quién gana y quién pierde, y tú estás del lado de los ganadores, déjame decirte. Pero entonces el Señor Jesucristo, en Mateo 4:2, el Señor Jesucristo es tentado. Y cuando usted ve el paralelismo de la tentación que muestra Mateo 4 con Lucas 4, usted se da cuenta de algo, que dice que después de haber ayunado el Señor Jesucristo por 40 días y 40 noches, tuvo hambre, una necesidad física. Entonces, acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Dice en Lucas, dice que los 40 días lo estuvo tentando. Pero dice que cuando terminó el ayuno, vino con más ímpetu. Quiso venir a atacar con más fuerza. Pero entonces cuando termina Lucas 4 hablando de la tentación, dice que lo dejó por un tiempo buscando
el momento oportuno, el momento determinado, dicen algunas versiones. Entonces el enemigo, una de las cosas que hace, hermano, es que cuando nos sentimos agotados quiere venir a atacar con más ímpetu. Pero ¿cómo a veces viene ese cansancio en nuestra vida, hermano? ¿Cómo puede venir a veces ese cansancio en nuestra vida? Muchas veces ese cansancio puede venir cuando estamos esperando una respuesta de Dios. A veces yo no sé, hermano, cuánto tiempo has estado pidiéndole al Señor algo. Algunos dirán, hermano, yo llevo años pidiendo algo y parece que no me han escuchado. Otros dirán, quizás, hermano, yo llevo meses. Y hay otros que también, ¿verdad? Hermano, llevo 3 minutos, hice la oración y mire, Dios no me ha contestado, ¿verdad? Porque a veces así queremos, ¿verdad? Orar ahorita y que nos den la respuesta en 5 minutos. Entonces a veces puede venir ese cansancio y el salmista lo sabía. David lo pone de esta manera en Salmo 6:6. Mire lo que dice: cansado estoy. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Hermano, hay veces situaciones que nosotros estamos pasando, que hemos estado orando, llorando, que nadie más sabe, y quizás solamente tu almohada, tu pareja, quizás, ¿verdad? Porque a veces ni se entera. O quizás juntos, llorando y nadie conoce lo que estás pasando. El salmista lo sabía. Y se estaba cansando de pedir, de orar, de gemir. Pero Dios quería llevarlo más allá de sus fuerzas. Y mire la respuesta 3 versículos más abajo. Mire lo que dice acá 3 versículos más abajo. Salmos 6:9. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Esa es la clave, hermano, para cuando estás cansado de estar pidiendo y esperando una respuesta. Tienes que saber de que el Señor ha escuchado tu súplica y ha recibido tu oración. Es que a veces, hermano, nosotros malinterpretamos a veces las cosas, porque a veces pensamos de que el Señor me escuche significa que mañana me da lo que yo quiera, y no es así. Tú tienes que saber de que tus súplicas, tus lágrimas, lo que has pedido, el Señor ya lo escuchó, ya lo recibió. Ahora, ¿cuándo te lo vaya a dar? Esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero tienes que saber de que todo lo que el Señor tiene para ti son buenos, porque la palabra dice de que sus planes para contigo son buenos. Es que, hermano, yo no sé por qué a veces uno piensa de que el Señor no lo escucha. Si dice la Biblia de que cuando el Señor Jesucristo fue a liberar a aquel gadareno, dice que ese gadareno tenía una legión de demonios encima. Y dice que cuando llega el Señor Jesucristo, dice que se postra delante de Jesús, porque ante él toda rodilla se dobla, ¿verdad? Aún los demonios, si no lo sabía, hermano, se postran delante de Dios. Entonces vienen los demonios, empiezan a hablar y le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Vienes a destruirnos? Y sabe que dice la palabra, usted lo puede leer en Marcos 5:13, ahí lo puede leer. Dice lo siguiente: de que los demonios le suplicaron, le pidieron que los mandara con los cerdos, ¿se recuerda? Y dice, y Jesús se los permitió. Hermano, yo no sé cómo ve usted eso, pero eso pareciera como una súplica, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque si el Señor escuchó lo que estaban diciendo esos demonios, no te va a escuchar a ti, no va a recibir tu oración. Que tú vales la sangre de Cristo, que murió por ti, que tú eres la niña de sus ojos, que te dijo hijo, que te dio por adopción. No te va a escuchar a ti, no va a escuchar tus súplicas. Tienes que saber que para ese cansancio, hermano, tienes que saber que ya Él escuchó tu oración y a su determinado tiempo te va a dar la respuesta. Ahora un paréntesis aquí, hermano, no me va a levantar el chambre diciendo que yo estoy diciendo que los demonios oran y Dios responde, ¿verdad? Por favor, no me va a levantar el chisme. Solo estoy diciendo lo que la palabra dice. Marcos 5:13, usted lo puede leer. Pero el Señor ha escuchado tu oración, tu súplica. El cansancio espiritual, hermano, puede quitar incluso la alegría de tu rostro. Puede quitar esa alegría. Pero el Señor te quiere llevar más allá de tus fuerzas. En 1 Samuel 30:10
Dice, pero David siguió adelante, él y 400 de sus hombres, porque 200 que estaban demasiado cansados, fatigados para cruzar el torrente de Besor, se quedaron atrás. Torrente de Besor, hermano, no torrente del besador, ¿verdad? No es el torrente del besador. Torrente de Besor. Los cansados, los fatigados ya no pudieron pasarlo. Y mire, Besor significa alegría, porque estaban muy cansados, muy fatigados. A veces esa fatiga espiritual puede quitar la alegría de tu rostro, pero el Señor quiere llevarte más allá de tus fuerzas. Y la respuesta la encontramos en Salmos 35, 9 y 10. Y mi alma se regocijará en el Señor. ¿Tú todavía te regocijas en el Señor? En su salvación se gozará. Y aquí está hablando, hermano, no solamente de la salvación eterna, que si aceptaste al Señor Jesucristo, obviamente somos hijos y tenemos una vida eterna. Y si alguien que me está escuchando o está acá todavía no ha abierto su corazón a Cristo, hoy es el día. No mañana, hoy es el día. Entonces nos gozamos en su salvación, pero también quiere salvarte de aquellos enemigos que te han estado afligiendo, que te han estado quitando la sonrisa de tu rostro. Miren lo que dice el 35:10. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú? ¿Puede decir usted eso? Señor, ¿quién como tú? Que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él. Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Porque hay situaciones, hermano, que son más fuertes que nosotros. Hermano, ¿cómo así que está diciendo? Sí, hay situaciones, aquí está escrito, que son más fuertes que nosotros, pero no más fuerte que nuestro Dios. Y Él está de tu lado y Él es el que te dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces Él nos libra, hermano. Debemos de saber que Él nos libra aún de aquellos que son más fuertes que nosotros, para que entonces sea su fuerza, su poder, la gloria para Él y no para nosotros. Por eso tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos afligidos, cansados, agobiados. Pero toda la gloria va para nuestro Dios. Dese lo fuerte que es para Él. A veces en ese cansancio espiritual, hermano, se pueden olvidar las promesas de Dios. Estás tan cansado que se te olvida todo lo que Dios te ha hablado, lo que te ha prometido. En Génesis 16:8 dice la Biblia, y dijo Agar, usted se recordará para los que no se recuerdan de la historia, Agar había concebido de Abraham, llevaba un bebé en su vientre llamado Ismael. Viene un conflicto con su señora Sarai y sale huyendo de la casa y se encuentra con el ángel de Dios. Entonces le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Pero miren el 10, le da una promesa, vea esta promesa que le da. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Se está hablando del bebé que lleva adentro. Va conmigo hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces está ahí, le da la promesa y le dice que su hijo iba a ser multiplicado, su descendencia iba a expandirse. 5 capítulos más adelante, en ese intermedio nace Ismael, también nace Isaac, el hijo de Sara. Y hay una situación en la cual Ismael se está burlando de Isaac, y entonces resulta de que la echan de la casa, pero solo le dan un odre con agua. La echaron y le dijeron, aquí está tu odre de agua, un pan, y la mandaron al desierto, ella y su hijo. Entonces dice Génesis 21:15, y el agua del odre se acabó. Hermano, discúlpeme, pero uno en el desierto sin agua, ¿será que se cansa uno? Se acabó el agua y ella dejó al muchacho, vea lo que hace, dejó al muchacho debajo de unos arbustos y ella se fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Lo dejó debajo de unos arbustos, se fue lejos para no ver la muerte de su hijo y empezó a llorar. Estaba en el desierto, pero se le había olvidado de que hace un tiempo el ángel de Jehová le había prometido de que ese hijo no iba a morir,
sino que ese hijo se iba a multiplicar, una descendencia grande. Pero el desierto no dejaba ver eso, hermano. Sus fuerzas se habían acabado, ya no podía ir más allá. Hermano, para contrarrestar este cansancio espiritual donde puedes olvidar las promesas, tú tienes que saber de que el Dios que nosotros servimos, Él habita una luz inhabitable, una luz, hermano, que no tiene variación. Que dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que si Él habló lo va a hacer, si Él dijo lo va a llevar a cabo, porque Él, hermano, lo que promete lo cumple, y lo que Él te ha prometido lo vas a ver cumplido. Que el cansancio espiritual, que la fatiga espiritual no haga desaparecer esas promesas de tu vida. Trae la memoria, que el Espíritu Santo traiga memoria a esas promesas. Porque hay aquí personas, hermano, de que Dios les ha dado promesas. Yo no lo sé. Hay personas que Dios les ha dado promesas de que incluso ya ni se recuerdan de ellas. Pero aunque no te recuerdes de ellas, no significa que Dios no las va a llevar a cabo. Porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y lo verán tus ojos. Amén. Vamos avanzando. En el cansancio se podría estar despreciando lo espiritual por lo terrenal. En Génesis 25:30 dice la Biblia: y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, estoy cansado, ya no tengo fuerzas. Por eso le llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. El 32 dice: y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir, ya ni tengo fuerzas para seguir. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? Hermano, estaba despreciando lo espiritual por algo terreno, temporal. Entonces lo que sucede, hermano, de que la primogenitura, usted como usted sabe, hermano, ya me parece trabalenguas esta palabra para mí, hermano, primogenitura, amén. Pareciera a veces de que para él dijo: bueno, ¿qué es esto? Sin saber de que eso era una bendición hermosa que venía de parte de Dios para el primero que abría matriz, el niño cuando nacía. Entonces, ¿cómo podríamos en el cansancio estar despreciando lo espiritual por lo terreno? Mire lo que pasa con este hombre. Hermano, ¿de qué me sirve orar? Tanto que he estado orando y mire cómo estoy. He estado clamando, hermano, he llorado y mire cómo estoy. Me he dedicado a la obra, me he dado a la obra y mire cómo estoy ahora. Tanto que he diezmado, tanto que he ofrendado y mire, ni trabajo tengo. Cuidado. Podrías estar despreciando lo espiritual por lo terrenal, por lo temporal. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermano? Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Pero nosotros, hermano, queremos sembrar unas semillas de manzana ahorita y en 5 minutos regresar y ver el gran árbol de manzanas y que tenga papayas, piñas y que tenga de todo. Sembremos, hermano, sigue sembrando. Todo lo que tú has hecho en tu vida ha valido la pena para el Señor. Todo lo que has sembrado, todo lo que has orado, todo lo que has hablado del Señor, todo lo que has hecho, todo eso ha valido la pena. Aún de cosas que has hecho que ni siquiera te recuerdas, todo eso está apuntado. No te limites únicamente a que el Señor te dé la cosecha aquí en la tierra, que el Señor incluso lo promete y lo recibimos, usted lo recibe, ¿verdad? Pero piensa más en todo lo que vas a cosechar en la eternidad. Tú siembras en la tierra y vas a tener una gran cosecha en el cielo. No te limites a lo terrenal, pero no te canses de hacer el bien, síguelo haciendo. Hermano, yo puse un montón de sillas y miren cómo estoy ahora. Yo hice esto, hice lo otro. Yo me desvelé escuchando a aquel hermano y ayudándolo. Todo lo que has hecho en el Señor ha valido la pena. Todo lo que has hecho, el Señor lo ha tomado en cuenta. Y no solamente lo has hecho para ti mismo, sino que tal vez sin saberlo lo has estado haciendo para tus generaciones. Porque dice que Abraham diezmó. Y no solamente me estoy suscribiendo a lo del diezmo, solo le pongo el versículo de que dice que Abraham diezmó incluso por Leví, que iba en sus lomos.
Entonces todo lo que tú haces para el Señor, todito, absolutamente todo, va a impactar tus generaciones. Va a impactar tus generaciones. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Bendice usted sus generaciones? Amén. Sigamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. El cansancio puede provocar rechazo al llamado que Dios te ha hecho y salirnos de su voluntad. Cuando estás cansado y fatigado, puedes incluso rechazar el llamado que Dios te ha hecho y salirte de su voluntad. Pero recuerda, hermano, que el Señor te quiere llevar más allá de tus fuerzas. Más allá de tus fuerzas. En Primera de Reyes 19:4, hablando del profeta Elías, dice lo siguiente: él, hablando del profeta Elías, anduvo por el desierto. ¿Cuánto tiempo, hermano? Ayúdeme a leer. ¿Por cuánto tiempo anduvo en el desierto? Un día, ¿verdad que sí? Un día. Después de ese día en el desierto, dice, vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero hasta hace unos días, hermano, usted lee en la historia, hasta hace unos días él había destruido muchos falsos profetas, había hecho descender fuego del cielo, Dios le había dado promesas y todavía habían cosas que había que cumplirse. Y un día después, estando en el desierto, cansado, se olvidó de todo lo que el Señor le había dicho. Y ahora le voy a probar por qué dice que estaba cansado, porque le tuvieron que dar comida para fortalecerse. Entonces dice que él rechaza, hermano, pero Dios no quería que él se muriera ahí. Todavía tenía promesas y cosas que tenía que cumplir con Elías. Pero el cansancio espiritual, hermano, hizo que se olvidara eso. No, a mí me dijeron que iba a hacer esto y lo otro, pero no creo que va a pasar conmigo ya. Cansancio espiritual. Pero tienes que ir más allá de tus fuerzas. Entonces dice que el ángel viene y lo levantó, lo despertó. Entonces se levantó Elías y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Se da cuenta? Un día cansado, afligido por un día de camino en el desierto, y con la comida celestial camina por 40 días y 40 noches. Esa es la fuerza que viene de parte de Dios, aun cuando te sientes débil. Porque en el cansancio podemos despreciar el llamado que Dios te ha hecho y salirnos de su voluntad. Aquí podríamos aplicar dos cosas muy bonitas. Una de ellas podríamos ver la Santa Cena, porque dice que comió y bebió. Cuando nosotros andamos ordenadamente en el Señor, pero andamos algo cansados o fatigados espiritualmente, la Santa Cena, hermano, tiene una de las cosas tan hermosas que tiene, de que te da fuerza. Pero mire cómo va en contra con aquel que va desordenado y que no le importa y toma la Santa Cena. Dice el apóstol Pablo que lo debilita. Entonces a unos debilita, pero a otros les da fuerza. Entonces viene, pero la otra manera que podemos ver esto, esta comida espiritual, la vemos con el Señor Jesucristo, cuando dice que tenía sed y llegó a aquel pozo de Jacob. ¿Se recuerda? Juan 4. Entonces dice que llega y tenía sed. Vemos otra vez una bebida que él empieza a hablar, la bebida que él da, que nunca nos dejará con sed. Pero también empiezan a hablar de una comida, porque los discípulos andaban comprando comida, dice. Entonces cuando llegan le dicen: Señor, come, y le quieren dar comida. Entonces la respuesta del Señor es la siguiente: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Entonces dijeron los discípulos: ¿quién le trajo comida, verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces el Señor Jesús empieza a decir: mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo el llamado que me hizo. Entonces en el cansancio, hermano, puedes estarte saliendo de la voluntad de Dios, rechazando el llamado que Dios te dio. Pero tienes que ir más allá de tus fuerzas, hermano, estando pegado en la voluntad de Dios, caminando en el llamado que Él te ha hecho, para poder seguir adelante. Fíjese que en el cansancio incluso podríamos esperar ayuda de alguien más antes que de Dios. En Jueces 8:4, hablando de Gedeón, Dios ya le había dado poder para seguir adelante. Le había dado poder para poder librar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces Gedeón empieza a hacer una persecución en contra de estos reyes de Madián. Y mire lo que pasa en Jueces 8:4 al 6.
Gedeón y los 300 hombres iban con él, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Pero ¿cómo estaban ellos? Cansados. Pero no, eso no los limitó, sino que fueron más allá de sus fuerzas y continuaron la persecución. Pero llegaron a cierto lugar llamado Sucot y le pidieron a los hombres de ese lugar lo siguiente: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados. Y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Y usted lee toda esa historia. Ellos tienen la fuerza, están siguiendo, pero en ese cansancio están pidiendo ayuda. Le están pidiendo a esos hombres de Sucot: denos pan, que estamos cansados. Y ellos no le dan. Entonces llegan más adelante, llegan a otro lugar llamado Peniel y sucede lo mismo. Piden pan y no le dan, hermano. Pide huesos y le dan, ¿verdad? Una cosa que decían en Guatemala. Pero piden y no le dan, hermano. Entonces usted lee ahí una historia. Ellos llegan, agarran a estos reyes y los matan. Se hace efecto lo que el Señor había hecho o dicho de Gedeón. Pero en el camino ellos andaban pidiendo ayuda y nadie les daba. Pero el Señor les da la victoria. Entonces lo que te quiero decir, hermano, es que en el cansancio espiritual podemos estar esperando la ayuda de alguien más antes que de Dios. A veces cometemos el error, hermano, de ir a buscar ayuda de otras personas y ni siquiera hemos doblado rodillas primero ante Dios. Primero, hermano, lo que debemos, Él es el que nos va a librar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, si estamos afligidos, cansados, venir y postrarnos ante nuestro Dios y clamar misericordia. Y después, entonces sí podemos pedir ayuda. Porque a veces podemos estar pidiendo: si tan solo me ayudara aquel hermano o aquella hermana. Si está bien, hermano, mire, tenemos que hacer el pastoreo, todos tenemos que, si usted no ve a alguien que no ha venido, llámelo, búsquelo, ayudémonos todos con todos, ayudémonos. Es bíblico, hay que hacerlo. Pero a veces cuando estamos en ese cansancio espiritual podemos estar esperando que alguien nos llegue a ayudar. Fíjese que a veces ni siquiera se puede poder buscar la ayuda, sino que a veces solo esperamos que la ayuda llegue. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El que esté enfermo, ¿qué dice? Espere la ayuda, ¿o cómo es? Ayúdeme, usted sabe, ayúdeme. El que esté enfermo, llame. Si uno está afligido, uno busca la ayuda. Y entonces viene la oración de fe y sanará al enfermo. Uno busca la ayuda, hermano. Porque a veces podemos decir: no, es que a mí, yo me fui ni me buscaron. ¿Y por qué tú, si nos sentíamos cansados, por qué no llamamos? ¿Por qué no buscamos la ayuda? Perdóneme, sopórteme esto, ¿no? Yo sé que raspa un poquito, pero es para bien nuestro. Debemos de buscar la ayuda. ¿Usted cuándo ha visto de que un enfermo, si alguna vez hemos estado enfermos, que usted esté en su casa y diga: bueno, si el doctor quiere que me venga a sanar? Ahí nos morimos. Si no solamente se muere uno en la sala de espera, ahora imagínense en su casa. ¿Verdad que no es así? No hace sentido, ¿verdad? Y espiritualmente es lo mismo. Si uno está con necesidad, uno busque la ayuda. Busquemos la ayuda. Sopórtame esto más. Pero a veces puede ser por el orgullo, hermano. Y si se enteran que yo estoy mal, y si se enteran que yo necesito ayuda, hermano, al afligido, al abatido, Dios lo levanta. Al humilde de condición, gloríese, dice, en su levantamiento. Busquemos la ayuda, hermano. Amén. Pero antes de buscar la ayuda, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Porque en el cansancio podemos estar buscando ayuda de todo el mundo menos de Dios. Primero buscamos ayuda de Dios y después podemos seguir adelante. Ya voy en la parte final. Debemos de entender de que nuestras fuerzas humanas no son suficientes en contra de la tempestad. Marcos 6:48 dice que los discípulos estaban remando. Entonces dice: y al verlos remar, Jesús al ver remar a los discípulos, dice que los vio fatigados, estaban cansados. Ellos estaban remando, estaban haciéndolo con sus fuerzas, porque el viento les era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Marcos 6:51 dice lo siguiente: y subió con ellos a la barca. ¿Y qué sucedió? El viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera.
Se da cuenta en el versículo 48, ellos estaban remando en contra de esa corriente, de eso que lo estaba afligiendo. Se cansaron, se fatigaron y no vieron ningún cambio, hasta que dejaron que Jesús se subiera a la barca. Y esto aplica para los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo y los que no lo han hecho. Todos debemos dejar de que Cristo se suba a nuestra barca, que Él sea el capitán. Porque si vamos a estar remando, hermano, en contra de aquello que te está afligiendo, perdóname, pero no vamos a llegar ni a la esquina. Es Cristo el que te va a dar la ayuda. Él es el que te va a dar la fuerza para ir más allá de tus fuerzas cuando tú no puedes. Es Él el que nos va a ayudar. Porque la Biblia dice, hermano, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para con Dios, para derribar fortalezas, para todo pensamiento que se ponga altivo en contra de Cristo, traerlo sujeto al conocimiento de Cristo. Tus armas no son carnales, son espirituales. Por eso lo espiritual no lo puedes combatir con fuerzas humanas, no se puede. Entonces, para remar en contra de la corriente, del viento, te vas a cansar, te vas a fatigar si lo haces con tus fuerzas. Pero si dejas que Cristo lo haga, vamos a salir victoriosos. Amén. La palabra revelada nos quita el cansancio cuando tú te pones a buscar de Dios. Aún en el cansancio, hermano, no dejes de leer la palabra, porque eso es lo primero que el enemigo va a querer hacer. Porque él sabe de que si ya no lees la palabra, no va a venir el rema de parte de Dios y vas a quedar cansado. Pero si tú sigues en medio del cansancio leyendo su palabra, el Señor te la va a revelar. Aquel versículo que quizás has leído 1000 veces, en ese momento va a cobrar vida y te va a llevar más allá de tus fuerzas. Pero el enemigo lo sabe, por eso él quiere que no leas la palabra. Mire lo que pasa acá en 1 Samuel 14:28. Uno de los soldados le dijo a Jonatán: tu papá forzó a los soldados a hacer una promesa y dijo que el que comiera hoy sería castigado. El que comiera hoy iba a ser castigado. Por eso los hombres estaban débiles, no tenían fuerza, porque les prohibieron comer. Pero en el 29 dice lo siguiente: Jonatán no había escuchado ese dicho. Entonces dice lo siguiente: Jonatán dijo: mi papá le ha hecho mucho daño al pueblo. Miren cómo yo me siento mejor solo con probar poco de miel. Uno de los ángulos que podemos ver la miel en la palabra es la revelación de la palabra. Dice la palabra en hebreo de que el cielo y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Esa palabra es la palabra rema, porque la palabra rema de Dios hace que las cosas cobren vida. Aun cuando esos huesos estén secos, la palabra rema dice: levántate. Porque el conocimiento envanece, pero el Espíritu da vida. El Espíritu es el que da la vida. Entonces no dejes, hermano, de leer la palabra. Aun cuando te sientes cansado, lee la palabra. Pero debemos también de permanecer en la oración, aún en medio de ese cansancio, para ir más allá de nuestras fuerzas. Daniel nos da el ejemplo de la siguiente manera. Daniel 9:21 dice: todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Cuando tú buscas de Dios en medio del cansancio, hermano, va a venir una administración angelical, y no solamente angelical, sino del Espíritu Santo, que va a venir a ministrarte. Pero mire, estaba orando Daniel muy cansado. Estaba muy cansado, pero eso no le impidió que siguiera buscando de Dios. Hermano, cuando te sientas cansado espiritualmente, ve con el Señor, derrama tu vida y llora, grita, lo que tú quieras, hermano, delante del Señor. En ese lugar secreto que tienes, quizás el closet, el baño, al pie de la cama, el basement, no sé dónde es tu lugar secreto, pero en ese lugar derrámate en la presencia del Señor. No dejes de orar aún en ese momento de cansancio espiritual. Él te llevará más allá de tus fuerzas. Amén. Termino con estos versículos. Apocalipsis 3:8, tú tienes que saber que el Señor Jesús te dice lo siguiente: yo conozco tus obras, conozco lo que haces, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aún en medio de ese cansancio espiritual, Dios te ha visto y se ha dado cuenta de que no has negado su nombre, de que has guardado su palabra,
de que has estado esperando en Él. Y Él no te va a dejar avergonzado, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado su palabra y no has negado su nombre. Percho, si subimos, por favor. Joel 3:10, hermano, nos dice que para ir más allá de nuestras fuerzas necesitamos fe. Fe en el Señor. Y solo quiero recalcar esta parte del versículo. Diga el débil, fuerte soy. Dígalo fuerte, diga el débil, fuerte soy. Una vez más, diga el débil. Déselo fuerte al Rey, hermano. Diga el débil, el que no tiene fuerza, el que está cansado espiritualmente, el que ya no puede más, el que ha dicho quizás ya no voy a poder seguir. El Señor te dice, diga al débil, fuerte soy. Confiésalo, diga al débil, fuerte soy, y ve más allá. Y antes de ministrarte los últimos 2 versículos, si hay alguien en este momento, hermano, que no conoce del Señor Jesucristo, de oídas lo has oído, has escuchado hablar de Él, te lo han ofrecido muchas veces quizás, o tal vez como historia lo has escuchado de tus abuelos, bisabuelos. Hoy te presento al Cristo Jesús, Cristo vivo, que resucitó entre los muertos y que quiere darte vida eterna. Si tú no conoces al Señor Jesús, que estás aquí en medio nuestro, y los que están viéndonos a través de las redes, nos puedes también enviar un mensaje de texto y oraremos por ti. Pero hagamos esta oración. Señor Jesús, he escuchado de ti. En esta mañana abro mi corazón a ti. Te pido que entres a mi corazón, que tu Espíritu Santo también entre en mi corazón, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Limpia mis pecados. Reconozco que moriste y resucitaste, y porque tú vives, yo puedo vivir. Y si tú te has alejado del Señor Jesucristo, haz esta oración también. Señor, perdóname, regreso a casa. Perdóname, Señor, porque he cometido muchas faltas. Estoy cansado en el desierto, ya no puedo seguir más. Perdóname, ayúdame, limpia mis vestiduras, ponme calzado nuevo, anillo en mis manos, y que vuelva a la voluntad, a tu voluntad, y a tomar aquel llamado el cual me hiciste. Si alguno de los que estamos acá presentes hizo esta oración, siempre la hacemos, hermano. Si hay alguien acá que no conoce al Señor Jesucristo, hoy es tu salvación. No mañana, mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad. Si hay alguien en medio nuestro que no conoce del Señor Jesucristo, permítenos únicamente orar por ti, bendecirte. Levanta tu mano ahí donde estás. Si hay alguien que no conoce del Señor Jesucristo y ha hecho esta oración conmigo, levanta tu mano allí donde estás, solamente para bendecirte, para orar por ti. Si hay alguien en las redes que hizo esta oración, comunícate con nosotros para poder bendecirte y para poder orar por ti. Iglesia, ponte de pie. Que el Espíritu Santo te ministre en este momento la palabra que acabamos de impartir. Y ve para los cielos por medio de la fe, porque obviamente donde estamos, pero ve para el cielo, abre tus ojos, no los cierres ahorita, solo abre tus ojos y ve para el cielo y pon una actitud con tus manos como recibiendo algo. Pon tus manos como que vas a recibir algo, porque lo vas a recibir, viendo tus ojos al cielo por la fe. Tú que me estás viendo allá también, hazlo allá en tu casa donde estás. Recibe esto que el Señor va a derramar, porque el Señor no tiene límites, hermano. El Señor nos ministra acá y puede ministrar por medio de las redes también. El Señor no se limita. Entonces levanta tus manos y permíteme declararte lo que el Señor te dice esta mañana. Isaías 40:28 dice lo siguiente. Escucha, agarra esta palabra en tu corazón, porque si has estado débil, hoy vas a cobrar fuerzas y vas a ir más allá de tus fuerzas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?
El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Deja que la unción te toque en este momento. Él da fuerzas al fatigado, y al que ya no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque has confiado en el Señor, Él te librará el día de la prueba, para que vayas más allá de tus fuerzas. Si te has sentido cansado, fatigado, si has pensado que ya no vas a poder seguir, aun cuando ya no tienes fuerzas, el Señor tiene el Espíritu Santo en tu corazón, adentro de ti, para llevarte más allá de tus fuerzas. Por eso deja que la unción del Espíritu Santo te ministre en este momento. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú sabes mi condición. Tú sabes que me he sentido cansado, fatigado. Esta situación que he estado pasando me ha afligido, me ha cansado. Pero sigo esperando en ti, que tú me llevarás más allá de nuestras fuerzas. Dile al Señor: Señor, ministranos, ayúdanos mientras le cantamos al Señor. Y nuestros hermanos que se sintonizaron esta mañana, los bendecimos allá donde están. Recibe esta palabra del Señor en tu corazón. Sigue adelante, más allá de tus fuerzas, que el Señor no te dejará ni te desamparará, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Levanta tus manos y le cantamos con todo el corazón a nuestro Dios.